Hola, ¿qué tal amigos? Y bienvenidos una vez más a un capítulo de Mao. Esta vez es el capítulo número 11 y lo más importante es que al fin anunciaron el lanzamiento del primer volumen de Mao, que va a ser el 18 de septiembre en Japón. Y esto es muy importante porque a pesar de que la revista ha dicho que ha tenido bastante buena recepción y que está siendo bastante popular en Japón, creo que un buen índice para saber qué tan popular está siendo realmente o qué tanto está generando un nicho de mercado es con el lanzamiento del manga y ver cuánta gente lo adquiere. Que vamos, que en Japón es muy importante obtener como ediciones de manga y demás. De hecho, en las librerías es una gran sección dentro de las mismas, la sección de manga. Entonces es muy importante que al fin van a lanzar el tomo número 1 y eso también le daría paso a editoriales extranjeras a ver si lo pueden traer al país de donde ellas son o no. Por ejemplo, no sé, yo estoy calculando tal vez Viz Media puede así calcular si le conviene o no lanzar Mao en su editorial, tomando en cuenta que Viz Media sí es mucho de licenciar casi todas las obras de Rumiko. De hecho, creo que todas las obras de Rumiko las tiene licenciadas. O, por ejemplo, en el caso de México, pues está Panini y Camite Editorial y los dos siempre se están peleando por haber la licencia que más les conviene. Entonces, puede funcionar y hay que ver cómo le va al manga también en este sentido. Otra noticia también que sacó Shonen Sunday dentro de la misma revista es que también ya están lanzando, digamos, como merchandising de Mao. Y esto es muy importante también porque si una empresa ya se está arriesgando a sacar merchandising de una serie que apenas lleva 11 capítulos, está hablando también de la buena recepción que sí está teniendo, porque no te vas a arriesgar a sacar merchandising si sabes que tal vez no se va a vender. Entonces, ahí hay otro punto bueno para Mao, pero lo más importante ahora es ver cómo va avanzando la historia. El capítulo nos regala 3 páginas a color. Una es donde anuncian el lanzamiento del primer tomo, así que no hay que contarla mucho. La primera es un recuerdo del padre de Yoriko, si mal no recuerdo, diciéndole que si realmente es poderosa y puede maldecir a la gente, que lo maldiga a él. Entonces es ese recuerdo, que es una escena que ya habíamos visto, y es Mao reafirmando una vez más a Sogen si él fue el que maldijo al padre de Yoriko. Y después vemos la portada que tiene a Nanoka vestida de colegiala en la época Taisho, que de hecho muy bonito coloreado. De hecho me gustan mucho los coloreados que hacen de Nanoka. No sé si los hace precisamente el equipo de Rumiko o los hace la editorial, pero los coloreados que hace de Nanoka me gustan muchísimo. De hecho, la foto del canal ahora es Nanoka, entonces sí, me gusta muchísimo los coloreados que hace de Nanoka. Y también en la misma portada vemos a Otoya y vemos el pilar de huesos detrás de ellos, que es el pilar de huesos que vimos el capítulo anterior. Y volvemos justo donde nos quedamos, donde Sogen dice que va a maldecirlos a todos para que mueran. Esto es algo muy interesante porque en la traducción en chino como tal es muy redundante, es como voy a maldecirlos con una maldición para que se mueran y queden malditos, o una cosa así se podría traducir. Ya después investigué un poco más y resulta que los kanjis en japonés se pueden leer como enmi o envy, algo así, y entonces es más bien este juego de palabras que le gusta mucho a Rumiko hacer, y es algo así como los voy a maldecir con envidia, y básicamente las maldiciones que usa Sogen en este punto son explicadas, que es que este muñeco se entierra fuera de la casa de la persona y todas las personas, digamos, que caminen por ahí y sean familiares de esa persona, como en un sentido de la gente que pertenece a la casa, más o menos, sería algo así, queda maldita a partir de ese muñeco. Después de que explican un poco más sobre las maldiciones, Mao le muestra a Sogen el demonio que él sacó a partir del muñeco que encontró enterrado afuera de la casa de Yoriko y su padre. Y esto es muy interesante porque aparentemente Sogen nunca había logrado crear un demonio antes, o eso es lo que da a entender, ya que un poco más adelante Sogen dice que es la primera vez que logra crear un demonio y que si logra rezar correctamente, entonces puede controlar ese demonio para que la maldición funcione mejor, o una cosa así. Aparte de todo, Mao le dice que
no debería de ser tan difícil para él creer que ha creado un demonio si se supone que eso es lo que había estudiado, pero aparentemente Sogen está muy sorprendido y en parte parece que está feliz de poder haber creado ese demonio, lo que una vez más nos dice que, y una vez más nos lleva a que sí, aparentemente el culto como tal era una farsa. Pero ya sabemos que las visiones de Shouko no son tan falsas, son visiones reales y su interés por querer ayudar a la gente es un interés real. Sogen, al saber que ese demonio es el que él creó, inmediatamente intenta maldecir a Mao, a Nanoka y a Otoya, pero y en este es un plano muy interesante. Vemos un dibujo de Mao donde no se le ven los ojos, pero aparece sonriendo y me gustó mucho porque usualmente esta clase de simbología en los trabajos audiovisuales y sobre todo en animación y en cómics y manga, es muy normal que se utilice esta forma de dibujo para representar como el lado más oscuro del personaje. Y justamente en este caso vemos a un Mao un poco sádico. Y me sorprende muchísimo porque, a ver, hemos visto, sí, personajes de Rumiko Takahashi llegar y tener cierto lado un poco oscuro, pero nunca habíamos visto a un personaje que literalmente pareciera un poco sádico y bastante frío al momento de hablar sobre la maldición. Y eso es lo que hace Mao. O sea, en este panel pequeño donde lo vemos como con esa, o sea, con esa sonrisa y esa, o sea, es esta idea de que no se le ven los ojos como para representar que no hay como una emoción clara que definir. Me parece bastante interesante el uso que hace Rumiko en este panel en específico para después mostrarnos cómo es que Mao va a contrarrestar o a usar la maldición en contra de Sogen. Mao le dice a Sogen que el demonio que invocó ahora está bajo su control y esto es algo que ya habíamos visto, ¿no? Unos 2-3 capítulos antes ya habíamos visto a Mao rezando para poder tener control del demonio y Otoya también le había explicado eso a Nanoka poco antes de quedar encerrados en el sótano. Entonces Mao le ordena al demonio que le regrese a Sogen las maldiciones que le hizo a las otras personas y aquí es algo que aparece y a mí me parece un concepto muy interesante que ya se había visto antes en la temporada 0 de Yu-Gi-Oh! O bueno, en los primeros capítulos del manga de Yu-Gi-Oh! Que es justamente esta forma de atacar a las personas, pero no de una forma física, sino de una forma más mental. Y en este caso son alucinaciones de la gente que Sogen, entrecomilladamente, maldijo, y que en realidad fueron asesinados por Sogen a partir de la supuesta medicina que les administraba, pero en realidad era veneno. Y digo, sabemos que son alucinaciones creadas como específicamente para Sogen porque Nanoka no puede verlas y queda claro porque ella pregunta así como ¿con quién está hablando? Y Otoya le dice muy probablemente con los cuerpos que encontramos en la trampilla. Y Shouko explica que justamente los padres de varias personas del culto habían fallecido y que esas personas del culto como en miedo y un poco en este sentido de creer o de temer lo que sucede en el culto, habían donado su dinero y sus pertenencias digamos, a las arcas de lo que se ha creado, lo que se ha generado con Shouko. Y la misma Shouko dice que ella no quería creer que eso fuera real, pero aparentemente al ver que el castigo de su padre es básicamente alucinar a toda la gente que mató para obtener esa riqueza, pues ahora lo admite y lo acepta como real. Y vuelven a reafirmar que Sogen los mató justamente porque Sogen se defiende diciendo yo no los maté, fueron sus mismos hijos los que le proporcionaron la medicina, pero obviamente Mao le dice, o sea, sí, los hijos le dieron la medicina, pero era una medicina que tú les diste a ellos en un principio y se puede saber que fuiste tú porque justo en los terrenos del templo Mao dijo que se encontraron ciertas plantas que funcionan como plantas venenosas o plantas que se pueden utilizar para crear veneno. Entonces esto queda claro y queda aún más obvio el hecho de que
la medicina que Sogen les daba para sus padres en realidad era veneno. Sogen reafirma una vez más que no pueden, digamos, inculparlo solo con pruebas circunstanciales, porque realmente las pruebas que se han mostrado son circunstanciales. Y Mao le dice que la boca del demonio que él mismo invocó se ha transferido a él y que esa boca básicamente no puede decir mentiras y dentro de su alucinación todas las veces que intentó hacer esa maldición y falló van a ser regresadas a él. Y Mao le dice que justamente las maldiciones no son algo que un principiante pueda manejar. Y vemos que Shouko se dirige a Sogen y le dice algo así como, padre, basta ya. Y Nanoka, ahí me encantó Nanoka una vez más, porque Nanoka lo único que dice es, entonces sí era su padre. Y me fascinó, o sea, acabas de ver al otro torturando mentalmente a un hombre y lo que te sorprende es que ese hombre que está siendo torturado mentalmente sea el padre de Shouko. O sea, realmente la personalidad de Nanoka, o sea, como lo veo, es una personalidad bastante interesante en el plano de Rumiko. Y ya lo mencionaba Víctor en uno de sus comentarios, recuerda mucho a Akane, pero también creo que Rumiko le está metiendo ciertos rasgos que a mí me gustaban, por ejemplo, de Sakura de Rine. Y aunque Sakura de Rine no era el personaje como más querido de Rumiko, o no es el personaje más querido de Rumiko, esta parte de indiferencia ante ciertas cosas a Nanoka le está funcionando muy bien. O sea, acaba de ver a un hombre ser torturado, pero lo que le sorprende es que es el padre de Shouko y que no solamente es un creyente más. Entonces me gusta mucho porque habla de una forma muy interesante de Nanoka y de cómo tiene sus prioridades bastante torcidas también. Entonces, es algo que me gustó mucho y es algo que aprecié mucho de este capítulo y me gusta, o sea, me gusta muchísimo Nanoka, o sea, de verdad, fan de Nanoka. Hay un breve salto del tiempo y justamente vemos a la policía llevarse a Shouko y, o sea, decir que encontraron los huesos de las personas. Obviamente las personas que creen en el culto se encontraban cerca del templo y empiezan a preguntarse por qué la gente se está llevando a Shouko. Y obviamente Nanoka nada más como que reafirma de forma para el público algo así como, bueno, queda claro que sí, Shouko era una farsante, muy probablemente ninguno de los dos tiene conexión con el demonio gato, pero lo que pasa siguiente es algo muy interesante y es algo que sí, una vez más, reafirma más y más y más para mí que yo creo que el gran mal que van a tener que pelear va a ser este fin del mundo. Y es que Shouko se voltea y le dice a las personas, corran a la capital, porque el fin del mundo se acerca y se acerca en forma de un tornado de llamas o algo así como un tornado de fuego. Y el capítulo termina con Nanoka haciendo la misma sinapsis que yo hice hace 2 capítulos o hace uno cuando Shouko menciona por primera vez el fin del mundo envuelto en llamas, que es relacionar justamente este fin del mundo con lo que ella vio cuando era niña, porque en eso se queda. Dice algo así como, ese fin del mundo se escucha muy similar a fin del capítulo. Y entonces es lo que para mí me deja mucho más claro que ese es el gran mal que van a pelear, más allá del demonio gato. Y es que sí, aparentemente lo que Nanoka vio cuando era niña era este fin del mundo. Y este fin del mundo que básicamente consiste en el fuego, en las llamas y obviamente en gente muriendo, ¿no? Entonces supongo que sí, lo que van a hacer tal vez va a ser tratar de evitarlo y también yo siento que este es el punto nodal de la historia porque básicamente durante todos los capítulos dicen que
se está acercando el clímax de la misma. Entonces sí, queda por ver si este gran mal a pelear es este supuesto fin del mundo, o si el fin del mundo tal vez nos lleve a otro arco de la historia que también pueda ser importante. Eso ya queda por verse más adelante. Como dato adicional, me llamó mucho la atención que la palabra que usó Shouko para decirle a la gente que corra fue básicamente corran a la capital del imperio, y esto lo chequé con varias traducciones porque no estaba segura. Obviamente, como les digo, yo lo reviso con la traducción china para hacer estos videos, y en la traducción china muchas veces el término capital ya se utiliza como capital imperial por el hecho de que era algo muy utilizado en China imperial. Entonces tuve esa duda y lo consulté con otras traducciones, y sí, las otras traducciones me confirmaron que el término utilizado por Shouko fue corran a la capital imperial. Y esto me causó mucha curiosidad porque yo estoy asumiendo que la historia está ocurriendo en Tokio. ¿Y por qué asumo que la historia está ocurriendo en Tokio? Porque el edificio que aparece en la portada del primer capítulo fue el primer rascacielos de Tokio, y ese rascacielos se encontraba en Asakusa. Y curiosamente, ese rascacielos fue destruido en septiembre del año en el que Nanoka y Mao están viviendo, en 1923, si mal no recuerdo. Ese rascacielos nos está marcando básicamente que la historia está ocurriendo en Tokio, pero también sorprendentemente Shouko dice corran a la capital imperial. Obviamente para 1920 creo que la capital ya era Tokio, entonces no estoy segura realmente si la historia está ocurriendo en Tokio o no, porque yo lo asumía, y lo asumía básicamente y guiándome por el puro instinto de que en la portada aparece el edificio. Pero también, obviamente en 1923 tal vez la delimitación de Tokio no era tan grande como es actualmente, ¿no? O sea, Tokio es una mancha urbana gigantesca en Japón actualmente, pero no sabemos si en ese tiempo esa zona se consideraba Tokio o no, porque sí, la mujer le está diciendo a la gente, corran a la capital, entonces supongo que no es tan cerca del Tokio central o del Tokio capital en 1923. Pero bueno, una vez más, recapitulando este episodio, sí nos dejó y nos mostró este lado de Mao que no conocíamos. Y sí, porque habíamos conocido el lado de Mao que cuida a las personas. O sea, habíamos conocido como al Mao curandero, pero obviamente y les digo, o sea, la traducción exacta sería algo así como exorcista ocultista, una cosa así. Pero es muy interesante porque es la primera vez que vemos como el lado más oscuro de Mao. Y probablemente no sea la única vez que lo veamos, y estoy muy interesada por ver en qué otras situaciones podemos ver ese lado oscuro de Mao. Y es algo muy interesante porque sí, o sea, Mao ha vivido 900 años y podrá aparentemente ser alguien bastante maduro, pero como también podemos ver, si alguien utiliza, o sea, las maldiciones a la ligera, como en el caso de Sogen, o probablemente con el gato demonio mismo, podemos ver que es alguien que puede llegar a ser bastante sádico. Y digo, o sea, en este sentido no es malo, o sea, al final de cuentas es un personaje, y me está gustando mucho este giro. O sea, y sí, es que ha vivido 900 años, o más de 900 años, entonces es obvio pensar que sí, hay una parte muy oscura de él que aún no conocemos, y este capítulo nos plantea que existe. O sea, y me gusta eso porque obviamente no va a tomar a la audiencia de sorpresa, ni la va a alejar, porque muchas veces eso pasa, que muestras un lado de un personaje que no habías mostrado antes y la audiencia lo rechaza. En este sentido no, en este sentido Rumiko ya nos dejando entrever que hay un lado de Mao bastante oscuro, y que ese lado se puede manifestar cuando la gente se toma a la ligera ciertas cosas del ocultismo. Entonces me llama mucho la atención porque sí, no habíamos visto tanto a Mao también. O sea, habíamos visto mucho a Nanoka, y Nanoka cada vez me fascina más.
pero no habíamos visto, o sea, no habíamos visto como tal un lado de Mao que no fuera el lado curandero. Y ahora hemos visto un lado de Mao que no, o sea, no me esperaba ver, pero me gustó verlo. O sea, que es este lado oscuro, sádico y que está dispuesto a castigar a las personas de sus crímenes. Entonces es algo que me gustó muchísimo y que espero ver más y más en la historia de Mao. Y bueno, como ya dije mientras recapitulaba esto, es que sí, sigo creyendo firmemente que el incendio, el fuego, el tornado de fuego que ve Shouko es real y que ese tornado lo vio Nanoka cuando tuvo su accidente de auto y fue transportada a la era de Mao. Entonces tiene sentido, ya que sabemos que la gente del pueblo donde se conectan los dos mundos no recuerda ningún incendio. Nanoka sí vio el incendio y no sabemos exactamente cómo funciona el portal. Y eso es algo que aún falta por explicar y es algo que me tiene sin dormir casi, al menos para mí. No sabemos cómo funciona el portal, no sabemos cómo funciona el tiempo cuando Nanoka está en uno y en otro lado y no sabemos exactamente cómo es que se generó esa conexión en ese lugar. Porque, o sea, ya se había dicho, ¿no? Que en la época de Nanoka, ese pasaje comercial tiene cierta reputación que no es del todo buena y tiene cierta aura de misterio, que es lo que llevó a Nanoka a encontrarse con Mao en ese primer episodio, el portal. Y también, obviamente, se genera esta conexión con el accidente de Nanoka y a la vez también el incendio y este fin del mundo que estamos viendo, que muy probablemente también sea lo que explique por qué existe esa conexión en ese lugar en específico. Y también probablemente también nos explique por qué Nanoka es la única que puede cruzar el portal. Y esto es algo muy interesante porque mucha gente se sorprendió que Mao no pudiera cruzar el portal. Y lo sé porque lo he leído en algunos comentarios de los capítulos en inglés o en algunos comentarios de la página donde obtengo los RAWs. Y es que sí, mucha gente se preguntó por qué, y mucha gente en China también se pregunta por qué Mao no puede cruzar el portal. Y es que, o sea, como ya sabemos, en Inuyasha siempre se explicó por qué tanto Inuyasha como Kagome podían cruzar el portal. Y sí, estaba ligado mucho como al destino y a los sentimientos de los dos. Y sí, era algo muy cursi, pero era algo que le hacía lógica a los que veíamos Inuyasha. En este caso, mucha gente se está preguntando por qué Mao no puede cruzar el portal. Y yo creo que esa explicación nos la debe y creo que es una de las que más ganas tengo ya de saber. O sea, cómo funciona el portal y por qué Nanoka es la única que puede cruzarlo y cómo funciona el tiempo entre el lado 1923 y lado 2019. Entonces, ¿2018? No, 2019. Lado 2019. Entonces sí, me llama muchísimo la atención y estoy muy ansiosa de verlo. Pero como siempre, lo más importante es lo que tú piensas, lo que tú opinas. Y una vez más, ya saben, la caja de comentarios está abierta para todos. Si les gustan estos videos, denle like, suscríbanse al canal y nos vemos en el siguiente video y en los siguientes capítulos de Mao. Bye, bye.